Bien, ¿sigo, Jorge? Sí. Bueno, acá aparece el tema de naturaleza de la materia, que es el capítulo 6. El libro tiene 8 capítulos, nos quedarían 2 capítulos del libro. Después, de acuerdo al cronograma, cuando haya alguna interrupción por fin de año, etcétera, etcétera, seguiremos. ¿No es así, Jorge? Seguiremos los martes. ¿Está bien? ¿Así es, Jorge? Sí, sí, por supuesto. Sí, por Seguimos. supuesto. Bárbaro, bárbaro. Seguimos. Bueno, como ya he comentado algunas veces, muchos temas se repiten en distintos contextos. Obviamente el tema de elementos químicos ya se ha presentado, pero insisto en la idea, como estos son conceptos fundamentales, se repiten en distintos contextos y a veces con agregados de distintas formas. Acá aparece el concepto de elementos químicos, como ya he dicho muchas veces, yo la palabra elementos no la uso para los químicos. Elemento es cualquier cosa, un vaso, una mesa, una notebook. Tengo que decir, es un cuerpo, un objeto. Elementos químicos son únicamente los elementos químicos. Así que después, bueno, ya hemos charlado de Aristóteles y de los 4 elementos va, etcétera, etcétera. Pero después se descubrió, la alquímica, con la alquimia descubrió cuerpos simples, esa era la idea, no podían descomponerlo, estaban formados por sustancias simples, y de ahí se encontró el concepto de elementos químicos. Ya lo hemos conversado, el primero que publica algo al respecto es Boyle. En 1668 publica el libro El químico escéptico, donde propone el modelo de elementos químicos básicos. Los elementos químicos forman todas... Bueno, acá aparece otra vez algo que siempre me critican, que yo ahora no voy a poner más elementos químicos, voy a poner EQ. Los elementos químicos forman todas las sustancias y son los constituyentes básicos de la materia. Todos los cuerpos están formados por elementos químicos. El número de elementos químicos identificados en la Tierra y en el universo es menor que 100. En la Tierra, ya lo hemos comentado, y si no lo digo ahora, hay 90 de los... Pero los identificados en la Tierra, bueno, eso habría que agregarlo. Actualmente están identificados 118 elementos químicos, de los cuales en la Tierra hay únicamente 90. Pero en el universo no se ha descubierto ningún elemento químico distinto. Bueno, quien determina a qué elemento químico pertenece un átomo o la especie es el número de protones. Que el número de protones de un núcleo es un número entero. Podemos decirlo de varias maneras. Si un núcleo tiene 26 protones, por decirlo de una manera, en un caso, un ejemplo, es inevitablemente e indiscutiblemente es hierro. Acá aparece el tema a través de sustancias simples y sustancias compuestas, que creo que ya lo hemos desarrollado. Los cuerpos son sistemas materiales que no se pueden separar por métodos físico-químicos clásicos, en parte con distintas propiedades, física y química intensiva o objetiva, están formados por una sustancia simple, por lo tanto por un elemento químico. Son cuerpos simples. Los cuerpos constituidos por 2 o más elementos químicos distintos, combinados químicamente. Bueno, esto sería una redundancia. En el lenguaje que usamos, que adoptamos nosotros, combinados ya significa químicamente unidos. Mezcla no es química, combinado es química. Al combinarse aparece una sustancia distinta. Son cuerpos compuestos. Una sustancia compuesta, por supuesto. Los elementos químicos se pueden separar, que se llama descomposición, por métodos clásicos. Y si la cantidad de elementos químicos combinados es 2, la sustancia es binaria, 2 elementos químicos, ternaria, etc. Los más comunes son ternarias, algunos cuaternarias, pero los más comunes son binarias y ternarias. El número de sustancias compuestas en la Tierra es muy grande. Más de 1 billón son sustancias compuestas orgánicas, cadena de carbono, del elemento químico carbono, base de la vida en la Tierra. Aproximadamente 40.000 son sustancias inorgánicas, cuerpos simples y compuestos formados por muchos EQ. La idea es simple. El carbono es el único elemento químico que en condiciones ambientales de la Tierra forma cadenas largas y estables. Y de ahí somos nosotros, ¿no? Esencialmente el ADN. El silicio y el azufre forman cadenas, pero son cortas y no son estables.
Puede haber otro, que yo sepa, el carbono es único. Por eso se ya está llamando a la química orgánica, en realidad química del carbono. Hay sustancias compuestas de carbono que están dentro de las sustancias inorgánicas, como los carbonatos, el dióxido de carbono, etc. Para completar esta idea, yo de orgánica tengo idea. La química del carbono, o mal llamado, también llamada química orgánica, es un estudio aparte de la química, específicamente la química orgánica. Como tiene tantas sustancias, tiene un montón de combinaciones, hay muchísimo, es un estudio específico. Y aparece acá la teoría de la omisión. No dar química orgánica no invalida que yo sepa lo que se da, por ejemplo, en este curso, que es química básica. Bueno, acá tiene una figura o un diagrama de flujo, como quieran llamarle, o un diagrama de bloque. La intención es siempre la misma, mostrar conceptos de otra manera, no en palabras, no en un párrafo, no en una frase. Y bueno, teóricamente la idea es siempre la misma. Distintas formas para que a algunos, somos todos diferentes, le pueda servir las dos o ninguna y usamos otra. Acá está agregado el tema de las fórmulas que se van a ver en el capítulo 7. Fórmula unidad, fórmula verdadera, son las fórmulas químicas. Como también ya se ha aclarado en este curso, la palabra especie, yo uso la palabra especie como sinónimo de partícula. Bueno, aparece el modelo atómico clásico. Bueno, ya Demócrito, ya lo hemos charlado, esto es epistemología. Propone la existencia de partículas indivisibles, átomo significa indivisible. Aristóteles planteó otra cosa, aire, fuego, aire, agua, tierra y fuego, como ya se ha dicho, el aire es gas, agua es líquido, tierra es sólido y fuego es energía. La palabra agua es traicionera. He tenido algún tipo de conversación. Cuando digo agua, queda implícito o teóricamente se supone agua líquida. No, no. Agua es la sustancia agua. Puede ser sólido, líquido, vapor y gas. Pero bueno, normalmente cuando uno dice agua, imagina líquido. Bueno, la teoría de la historia fue aceptada hasta el químico escéptico. En 1808, Dalton retoma la teoría atómica, pero en base a resultados experimentales del estudio gravimétrico de sustancias compuestas binarias. Lo de Dalton fue brillante, obviamente genios, que hablamos 200 años después de ellos. Lo de Aristóteles era sin base, era filosófico. No tenía ninguna verificación experimental, ni directa ni indirecta. Mientras que Dalton, al estudiar las sustancias binarias, las leyes gravimétricas son por peso, medía peso, masa y nada más, relaciones, se da cuenta que en realidad no eran relaciones de masa, sino entre números enteros. Y ahí propone el modelo, vuelve a proponer el modelo de que las sustancias estaban formadas por partículas llamadas átomos. Bueno, acá está algo importante que acá se aclara, Dalton no lo sabía, el átomo no es indivisible, pero se comporta como indivisible en los fenómenos clásicos electrónicos. Acá hay otro cambio. Hasta este momento yo siempre le llamé a los fenómenos químicos clásicos que son electrónicos FEN-QE. Pero me di cuenta que yo estaba usando fenómenos químicos nucleares, fenómenos QN, QM, para identificar esos dos tipos de fenómenos químicos. Uno electrónico y otro nuclear, que no tienen nada que ver, son absolutamente diferentes. Y entonces yo ahora no uso más FEN-QE, QC, uso FEN-QE, que pienso que es un adelanto, porque ya avisa que los fenómenos químicos clásicos, o antiguos, si ustedes quieren llamarle, son electrónicos. Obviamente Dalton no sabía. Con el modelo atómico de Dalton se justifican los resultados experimentales de la ley gravimétrica. Insisto, esto es contar o medir. Él medía masa y se dio cuenta que estaba haciendo relaciones de números enteros. Bueno, acá también tengo que agregarlo. Dalton no lo sabía, pero nosotros ya sí. Así que decir que el átomo o ión es la mínima, ya tenemos que aceptarlo eso. El ión es una partícula con carga eléctrica libre. El átomo es eléctricamente neutro por definición.
es la mínima partícula de un elemento cúbico y la mínima materia interviene en un fenómeno electrónico. Porque después lo vamos a ver, esto lo más fácil de darse cuenta, hay veces que hay fenómenos químicos entre átomos y hay fenómenos químicos entre iones. Bueno, acá otro agregado, un cuerpo simple está formado por átomos del mismo elemento químico, pero no idéntico. Tampoco en el siglo XIX eso se sabía, que se llaman isótopos. Creo que ya lo dijimos y no lo digo ahora, isótopos, iso es igual, el mismo lugar en la tabla periódica, porque la tabla periódica tiene los elementos químicos, no los isótopos. Y químicamente los isótopos son idénticos, no son idénticos físicamente. Durante los fenómenos químicos electrónicos interaccionan, por ejemplo, se combinan, se unen, se separan, etc. Y en ese fenómeno hay mecanismos y que son en general complejos. Pueden tener distintos ejemplos. Bueno, radicales significa un átomo con valencia libre, no es unión. El ejemplo que se da siempre es un átomo de hidrógeno es eléctricamente neutro, pero tiene valencias libres. Eso es un radical. Y el protón es un átomo de hidrógeno, de protio, con un protón que ha perdido un electrón y tiene una carga eléctrica libre. Pero se comporta como partículas indivisibles. No interviene el núcleo, eso es fácil. Bueno, a principios del siglo XIX y a principios del siglo XX, distintos fenómenos y experiencias mostraron que el átomo tiene una continuidad interna de naturaleza eléctrica con carga eléctrica opuesta. La suma es nula. El átomo aislado es eléctricamente neutro. Otra vez yo uso una sigla, lenguaje, no sé cómo se llama, AT-A. AT-A es un átomo aislado, por definición, eléctricamente neutro. Como comentario complementario, en el trabajo que yo he hecho, que acá no aparece en este libro, para mostrar el tema de la constitución interna eléctrica del átomo, yo desarrollo 8 fenómenos precursores que mostraron que el átomo tenía naturaleza eléctrica. Obviamente lo primero que se descubrió fue el electrón en los últimos 20 años del siglo XIX. Y se dieron cuenta que era una constituyente universal de toda la materia. Las leyes aritméticas de la ciencia compuesta son fundamentales. Creo, no estoy seguro, pero creo que muchos químicos la desechan. Realmente no tienen idea. Desechar las leyes aritmétricas es como desechar las letras para leer. Así que son leyes fundamentales de la química que se deducen de experiencias gravimétricas que se refieren a la relación entre masas o pesos de los elementos químicos formados en ciencia compuesta. Acá aparece otro tema. Cuando se habla de Lavoisier, que se le llama el padre de la química moderna, el título tiene desarrollado, estoy seguro, en su libro. Él lo que quería demostrar era que el flogisto no existía porque había a fines del siglo XVIII, y él hizo una experiencia donde demostró que la masa se conservaba. Eso es mentira, no es la ley de conservación de la masa. Él, yo creo que lo hizo, no sé si está escrito en algún lado, él para hacer esto lo hizo en un sistema, tiene que haberlo hecho en un sistema cerrado o aislado, donde la masa era constante. Y él demostró que cuando había una combustión, si Tito o alguien me quiere corregir o agregar algo, lo espero, él demostró que la combustión, la masa se conservaba, pero en un sistema cerrado o abierto. Él no sabía el tema de los átomos. La ley correcta es ley de conservación de los átomos o iones en un fenómeno químico electrónico. Los átomos o iones no cambian. Si el sistema es abierto, los átomos o iones se van del sistema, pero siguen siendo eternos. El sistema tiene masa variable, pero los átomos siguen siendo, se conservan. Ahí está escrito. Bueno, ahí está el tema de ley de conservación de la masa. Yo le digo a los químicos, no digan más ley de conservación de la masa, está mal. Además, omite un concepto fundamental de la química, que en los fenómenos químicos electrónicos los átomos o los iones se conservan, son eternos. Ahí abajo lo dice.
Bueno, ya lo podemos aclarar porque esto ya se ha mencionado. Siempre aparece la idea cuando uno lo menciona antes o después, durante. Siempre tengo ese problema, no sé cuándo es correcto, entonces lo repito, como en este caso, ya tenemos que aceptar nosotros del siglo XXI que existen los fenómenos químicos nucleares, que no tienen nada que ver, que son del núcleo, que son átomos, núcleos, son núcleos inestables y no se conservan. Nosotros, en este libro no hay nada de la química nuclear. Después yo tengo bastante sobre la química nuclear. Es muy interesante comparar la química electrónica y la química nuclear. Bueno, después Proust también en aquella época hizo la ley de las proporciones definidas constantes. Bueno, ¿él qué hizo? Empezó a hacer relaciones entre masas y se dio cuenta que la relación era constante, obviamente, porque la composición es única. Y después apareció la ley de las porciones múltiples de Dalton, que es la base del modelo de los átomos. ¿Él qué hizo? Estudió relaciones de masa entre sustancias binarias, obviamente formadas por dos elementos químicos distintas. Él conocía, por ejemplo, el dióxido de azufre y el trióxido de azufre. Los dos son binarias, las dos están formadas, y se dio cuenta de que había una relación sencilla entre ellos. Es muy interesante. En la relación entre masa le da no sé qué valor, pero se dio cuenta que eran relaciones 1:2, 2:1, 3:2, hay 5:2, etcétera, etcétera. Todo entre números enteros y sencillos y pequeños. Y propuso que en realidad lo que estaba haciendo él era haciendo relación entre partículas. Si él hubiera podido contar los átomos, le hubiera dado 2:1, 3:2. En el caso del dióxido de azufre y el trióxido de azufre, le daba 2/3 o 3/2. Y después apareció la ley de las proporciones recíprocas de Richter. Se dio cuenta, Richter, que si él tenía la relación de masas entre un compuesto AB y la relación de masa entre un compuesto Ca, podía existir la sustancia que cumpliera binaria con la relación M de B a M de C. O sea, pudo predecir sustancias desconocidas. ¿Por qué? Porque aparece la ley de las proporciones recíprocas y aparece la idea o el concepto de masa equivalente química. Yo a los físicos, alguna vez lo he hecho, le digo, si yo pongo 1 gramo de igual a 8 gramos, me van a decir que está mal. Obviamente, 1 gramo no es igual a 8 gramos en masa, pero en química, 1 gramo de hidrógeno es aproximadamente equivalente a 8 gramos de oxígeno, porque esa es la relación en masa que se combina. 1 gramo de hidrógeno no se combina nunca, que yo sepa, con 2 gramos de oxígeno, ni con 3, ni con 5, con 8. No únicamente, ella aparece el otro tema. Entonces, ¿qué hicieron? Una tabla de masas equivalentes químicas. 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos de oxígeno, siempre números aproximados, ¿no? Redondeando, 35 gramos de cloro, etcétera, etcétera. Y entonces predijeron sustancias desconocidas, o después la conocían. Y aparece el concepto de la definición de masas equivalentes de combinación o química, que es en gramos. Ahí está, 1 gramo de hidrógeno, 8 gramos. Bueno, ¿esto qué hizo? Que un químico posterior que se llamaba Franklin propusiera la idea de valencia. Habían medido las masas atómicas químicas, se habían medido ya masas atómicas químicas y se dieron cuenta que dividiendo la masa atómica química por masa equivalente química le daba un valor. En el hidrógeno le daba 1. Y entonces, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que había un concepto de valencia, que era una especie de capacidad de combinación. Lo que apareció fue que como algunos elementos químicos tenían más de una masa equivalente, había más de una valencia. Como ya lo hemos conversado, si no lo vamos a decir enseguida, la valencia es un valor entero y una de la propiedad química básica que usó Mendeleev fue la valencia. Se dieron cuenta que había distintos elementos químicos con la misma valencia. La valencia obviamente está superada por el estado de oxidación, no importa, eso se puede ver, pero no hay que obviarla como concepto, sobre todo histórico aparte, ¿no? ¿Por qué no puedo? Soné. Ah, sí, perdón. Bueno,
acá aparece algo muy importante. También en aquella época, ustedes ya saben que Gay-Lussac se ocupó de los gases, hizo la ley de dilatación, la relación entre el volumen de un gas y la temperatura, y entre el volumen de un gas y la presión. Y también estudió relaciones, fenómenos químicos entre gases. ¿Y qué pasó? Le daba cosas raras. Ahí abajo está un volumen de hidrógeno más un volumen de cloro, no le daba un volumen de cloruro de hidrógeno, le daba 2 volúmenes. Así que la manera de justificar eso la encontró Avogadro, donde él dijo que en realidad no existía. Se suponía que un volumen de hidrógeno contenía un átomo de hidrógeno, se dio cuenta que no, que contenía una molécula es masa pequeña, y apareció el concepto de molécula que enseguida, la propuesta de molécula que enseguida va a estar ahí. Todos los gases medidos ya se conocían todas las leyes empíricas de los gases, Boyle, Gay-Lussac. Así que apareció, es muy importante la ley de combinaciones gaseosas, porque de ahí apareció la molécula. Analizaron los estados experimentales, bla, bla, bla. Es muy fundamental el concepto de definir molécula. La molécula es la mínima partícula eléctricamente neutra de una sustancia simple o compuesta que existe libre o aislada, que se puede identificar y contar, especie molecular. ¿Por qué? Porque a veces se usa la palabra molécula y son iones, o se usa la palabra molécula y no es eléctricamente neutra. La ley de Avogadro es famosa, volúmenes iguales de distintos gases en igual dirección de P y T contiene igual número de moléculas. Bueno, cuando dos átomos de iguales o distintos se combinan químicamente, pueden formar otra partícula eléctricamente neutra que es una molécula. Puede ser una molécula simple. Ahí aparece el concepto de molécula poliatómica, más de un átomo. Existen moléculas monoatómicas y poliatómicas simples, formadas por el mismo elemento químico o compuesta. Y acá aparece algo que creo fue mi origen de la teoría de la emisión. Se dice que los átomos unidos forman moléculas, y no se dice que no siempre. Así que hay que decir, no siempre los átomos unidos forman moléculas poliatómicas. Se pueden formar cuerpos macroscópicos monoatómicos simples, los metales, cuerpos, o cuerpos iónicos moleculares, el cloruro de sodio, o cuerpos atómicos, el dióxido de silicio. No se debe omitir, ahí está. Bueno, ahí está, en todos los cuerpos gases o vapores, por definición, están formados por moléculas, porque están formados por partículas eléctricamente neutras. Si un cuerpo está formado, un gas está formado por partículas iónicas, por iones no es un gas, es un plasma, es otro estado. Ahí ustedes tienen moléculas simples, monoatómicas, bioxígeno. Nunca más hay que decir oxígeno, hay que decir bioxígeno, porque existe el trioxígeno o ozono. El argón, que es un gas monoatómico, en el aire que respiramos nosotros hay miles de moléculas monoatómicas de argón, el helio, hay moléculas dióxido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Las partículas unidas por uniones entre átomos o uniones entre moléculas forman cuerpos líquidos o sólidos. Acá aparece otro concepto importante. Hay uniones entre átomos que forman cuerpos líquidos y sólidos, y hay uniones entre moléculas que forman líquidos y sólidos. Si están unidos, no son agregados, sino son cuerpos. Los gases son agregados y los vapores también. Los sólidos y los líquidos no, porque son partículas unidas. Acá yo hice, siempre que pongo todo, siento un run run. Todos los cuerpos simples están formados por moléculas mono o poliatómicas. No conozco un cuerpo simple formado por iones, sí un cuerpo compuesto. Bueno, según las condiciones de presión y temperatura, se forman cuerpos líquidos o sólidos por uniones entre partículas de distinta naturaleza, uniones entre átomos o uniones entre moléculas. Esto acá está muy presentado, creo que es importante separar. Las uniones entre átomos son complicadas y las uniones entre moléculas no tanto. Pero creo que uno puede decir que están unidas y no saber por qué, y no invalida no saber por qué o cómo, cuál es el fenómeno de la unión. Sería química básica. Bueno, acá aparece, ¿cuánto estoy? No estoy bien. Masas atómicas y moleculares. Aparece cómo mido yo las masas atómicas y las masas moleculares. Bueno, la masa deberíamos
medirse las masas en kilogramos, que es la unidad internacional de masa. Pero la masa de un átomo es un número muy chico, alrededor de 10 a la menos 27 gramos, así que se ha adoptado otra unidad de masa con otra definición para medir las masas atómicas y moleculares. Ahí dice, no es conveniente usar el sistema internacional, y se define la unidad de masa atómica, que antes era UMA, y ahora se llama Dalton, que queda mucho más lindo. Una masa atómica es la 1/12 parte de la masa en gramos de un átomo de carbono. 12. De carbono 12. Uno de los isótopos de carbono es el más común. El número de Avogadro es la relación, es la 1/12, o sea, 1 sobre 12. La 12ª parte de la masa de un mol de carbono, de 12 gramos de carbono, contiene el número de Avogadro de átomos. Ahí está definido también el número de Avogadro. Bueno, esas son equivalencias relacionadas. ¿Por qué? Porque aparece el concepto de mol. El concepto de mol es una unidad o una definición que permite contar la misma cantidad de especies. Vamos a decirlo de otra manera. Si yo tomo 1 gramo de hidrógeno, aproximadamente, en 1 gramo de hidrógeno hay el número de Avogadro de átomos de hidrógeno. Si tomo 2 gramos de hidrógeno 2, hay aproximadamente 1 mol, el número de Avogadro de moléculas de hidrógeno. Pero si quiero tomar el mismo número de átomos o de moléculas de oxígeno, no puedo tomar 1 gramo, porque un átomo de oxígeno tiene una masa aproximadamente 16 veces mayor, así que tengo que tomar 16 gramos. Cuando yo tomo las masas en gramos de los elementos químicos y las respeto, ahí estoy tomando siempre distintas masas, el mismo número de átomos del elemento químico. No sé si está claro, pero el mol de átomo es porque en química, la química es una ciencia coligativa, depende de la cantidad de partículas y no de la masa. Bueno, eso más o menos está aclarado hoy. Las masas en las tablas periódicas, aunque no lo digan, están todas en Dalton. En química no es necesario usar peso, es masa, el peso es una magnitud física. Y ahí está, un mol atómico, un mol de átomo es la masa en gramos de un cuerpo simple que tiene igual valor que la MAC del elemento químico en Dalton. 1 gramo de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, 56 gramos de hierro, yo me acuerdo de memoria, pero bueno, está la tabla periódica. Siempre yo estoy redondeando, ¿no? Las tablas periódicas tienen en general la masa atómica química en 3 o 4 cifras después de la coma. La MAC, la masa atómica química, es la masa promedio de los isótopos de los elementos químicos de la naturaleza. Cada isótopo tiene distinta masa y la masa atómica química se llama así porque es la masa promedio del elemento químico obtenido de la naturaleza. El ejemplo más interesante es el hidrógeno. La masa de cada isótopo se llama masa atómica física. La diferencia más grande, obviamente, entre el protio, un protón y un electrón, y el deuterio, un protón, un neutrón y un electrón. La masa del deuterio es aproximadamente el doble que la masa del protio. Protio, deuterio y tritio, que son los 3 isótopos del hidrógeno, son los únicos que yo conozco, isótopos que tienen distintos nombres. Todos los otros, como carbono 12, carbono 14. Acá está, ya lo dijimos, cada mol de átomo de distinto Q tiene distinta masa, pero igual número de Avogadro de átomos. Fundamental aplicación de los conceptos de contar o medir. Yo tengo trabajos muy interesantes de contar o medir. Están en el libro de Química Física Básica. He hecho talleres con esto. Esto tiene que ver con actividades lúdicas, que es otra de las herramientas didácticas que hay que usar. Siempre que se pueda, hay que usar, si se puede, hacer juegos con conceptos. Yo por lo menos tengo 2. Uno, contar o medir, y otro en tabla periódica. El mol es la unidad patrón de cantidad de sustancia. Un mol es un número o cantidad determinada de especies, identificada con N sub A, no pude poner sub A, número de Avogadro.
Un mol de átomo tiene... El mol es una medida de cantidad de partículas. Se puede medir en moles. Actualmente hay 18 personas acá. Se puede medir en moles las 18 personas. 18 dividido el número de Avogadro me va a dar el número de personas en moles que están en este encuentro. Y ahí está la definición. Es la 12ava, o sea, 12 gramos, se pone en kilogramos, del carbono 12. Es el número de átomos que contiene la 12ava parte en 12 gramos de carbono 12. Podemos hacer la observación, no sé si ahora o después, la hago ahora. ¿Qué ha hecho la ciencia? Ha definido, como no se puede, la palabra exacta no existe, sino el valor más probable, con menos desconfianza. ¿Qué se ha hecho? Se ha adoptado, que yo conozca, por lo menos 2 números enteros exactos, entre comillas. Uno la velocidad de la luz y la otra la unidad astronómica. El número de Avogadro no. Está medido y tiene, no sé la última medición, después del 6 por 10 a la 23, tiene 7, 8, 9 cifras. Pero está entre paréntesis la incertidumbre. Se toma 100, más o menos aproximadamente 6,022 por 10 a la 23. Esa es la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12. Bueno, ahora es repetir la masa molecular. Es la suma de las masas atómicas físicas. Bueno, esto es una paquetería. Si yo quiero tomar la masa molecular de agua, H2O, estoy aceptando que está formada por 2 átomos de protio y un átomo de oxígeno 16. Y eso me va a dar aproximadamente 18. Pero existe el agua pesada, que tiene 20. Así que si yo quiero tomar la masa molecular del agua formada por deuterio, que no me acuerdo cómo se llama, tengo que tomar 20. Nadie en general hace esta observación. En agua uno toma 18 gramos aproximadamente y no tiene en cuenta ese detalle. Insisto, en el hidrógeno sería el error más grande porque es la diferencia más grande entre protio y deuterio. Ahí está lo del agua pesada, sin querer. Bueno, un mol de molécula también es el número de Avogadro de moléculas. Un mol de moléculas de agua son en 18 gramos de agua, aproximadamente 18 centímetros cúbicos de agua, aproximadamente, hay 6 por 10 a la 23 moléculas de agua. Así que cuando ustedes chorreen agua, 18 gramos ahí, están pasando 6 por 10 a la 23 aproximadamente moléculas de agua unidas. Unidas, no fijas, ¿no? Bueno, acá aparece el famoso tema del cloruro de sodio. No se puede hablar de moléculas de cloruro de sodio porque no existen. Así que el cloruro de sodio tiene una masa aproximada de 58,5, 23 más 35,5. Así que si uno pesa o masa 58,5 gramos de cloruro de sodio, ahí no tiene el número de Avogadro de molécula, entre comillas. Tiene el número de Avogadro de iones sodio y el número de Avogadro de iones cloruro y sodio más, catión y anión. Hay que desterrar la palabra de moléculas cuando uno se refiere a una sustancia, salvo que uno sepa, alguien enseñó o uno sabe que está formada por moléculas. Bueno, este es el número de Avogadro. Bueno, acá aparece el tema de la palabra sustancia. En el sistema internacional, ¿cuánto me falta? En el sistema internacional se llama cantidad de sustancias. Yo sospecho que es porque hay que decir qué especie uno está contando o qué especie está midiéndola en moles. Tiene que poner la sustancia. El número de Avogadro es 6 por 10 a la 23 y es un número de contar. Uno tiene que decir qué está contando. La palabra especie incluiría todo. Yo creo que es mejor decir especie diciendo después que agua, moléculas de agua, persona, lo que ustedes quieran. Bueno, el número de Avogadro y el concepto de mol son fundamentales en el comportamiento de muchos sistemas con fenómenos físicos o químicos. Bueno, en gases es fundamental el número de Avogadro, ¿no? Porque volúmenes iguales de distintos gases en iguales condiciones de P y T contienen el mismo número de moléculas. Y es un concepto general aplicado en química, obviamente.
La clasificación periódica ya lo hemos dicho. Estoy bien. Bueno, fíjense que acá dice de 1840 ya se había muerto Richter, ya alguien se dio cuenta de la valencia, que ya lo dijimos que fue Fracan. Se dieron cuenta que distintos elementos químicos, ya se conocía el concepto, tenían más de una valencia. Perdón, más de una y algunos tenían la misma. Y ahí Mendeleev propuso la clasificación periódica basándolo en la única propiedad conocida en ese momento químico, que era la valencia. Todas las tablas periódicas, yo tengo bastante trabajo sobre el modelo de Mendeleev, ustedes ya han visto una propuesta pedagógica, significa cómo presento, qué hago con la tabla periódica, qué pongo, qué no pongo, por qué hago, por qué no lo pongo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá aparece el modelo cinético macroscópico de los cuerpos. Se llama cinético porque propone que los cuerpos están en movimiento, las partículas que forman los cuerpos. Y macroscópico porque los cuerpos, por definición, son sistemas macroscópicos. Después de conocer el número de Avogadro, aunque sea cualitativamente, cualquier cuerpo que nosotros podemos ver a un microscópico está formado por miles de millones de partículas. Las partículas de los gases y los vapores. ¿Quién viene a hinchar las pelotas? Las partículas de los gases, vapores y líquidos están en continuo y desordenado movimiento. Un segundito. No te podemos atender ahora. Repito. Las partículas de los gases, vapores y líquidos están en continuo y desordenado movimiento. Bueno, puedo hacer el comentario del famoso movimiento browniano, ¿no? Uno de los trabajos del año milagro de Einstein, él hizo una de las publicaciones era justificar el movimiento browniano que se observa en los líquidos. Interesante. Este movimiento es útil para describir cualitativamente comportamientos característicos de los gases, vapores y líquidos. Los sólidos aceptamos que están prácticamente, son partículas unidas y fijas entre sí. Creo que ya lo hemos dicho. Bueno, acá hay una figura, otra vez la idea es presentar de otra manera conceptos. Las sumatorias sin uniones son agregados, gases y vapores. Las sumatorias con uniones son líquidos y sólidos. Son estados macroscópicos porque el número de Avogadro es muy grande. En condiciones habitadas de la Tierra tenemos 4 estados, gas, vapor, líquido y sólido. La unión entre partículas es un concepto general y hay 2 tipos, uniones entre átomos y uniones entre moléculas. IQ significaría interacciones químicas. Cuando hice esto, esas interacciones son electrónicas. Ya lo puse acá, lo arreglé. Fenómenos químicos electrónicos. Acá no está nada de nuclear. Esto es todo química vieja, clásica. Bueno, espero que lo entiendan. La idea es mostrar de otra manera. Si ustedes lo miran, supongo que no habrá ninguna incoherencia. No pude cambiar clásicos abajo, pero son electrónicos. En fin. La idea siempre es presentar de otra manera, tratando de no omitir nada que después sea invalidado. En fin. Lo dejo para que ustedes lo vean. Ustedes tienen el libro, lo tienen acá en el Power. Insisto en la idea que esta es otra manera de presentar conceptos de otra forma. Bueno. Hay un problema numérico que en el libro hay un problema numérico de leyes aritméticas que está resuelto, como un ejemplo. Así que ya los problemas, después cuando terminemos el libro, vamos a ver si damos algunos problemas resueltos, etcétera, etcétera. En el libro, los problemas teóricos y numéricos están al final del libro, Fundamentos de Química para Físicos, y hay 90, si la memoria no me falla. De todos los temas, ¿no? Del 1 al 8. Bueno, como detalle o algo así, está la composición química de la Tierra, composición promedio de la biosfera. Y como lectura complementaria, yo cuando hice este libro, porque era cortito, le puse lecturas complementarias con agregados de temas que no entran en
que no entrarían, digamos, en este tipo de curso o de si fuera una asignatura o una exigencia. Y está el principio de singularidad, que es muy interesante. Es un concepto general, que yo lo voy a decir, los elementos químicos del segundo periodo, desde el litio al neón, al flúor, tienen comportamiento distinto que los que siguen. ¿Cuál es la idea cualitativa? Como está en columna en las tablas periódicas los elementos químicos que serían químicamente parecidos, el que está arriba, por ejemplo, en el grupo 1, alcalino, litio, el litio, el sodio, potasio, cesio y rubidio serían parecidos. Sí, pero no tanto. Y el litio tiene comportamiento distinto que el sodio. No mucho, pero sí algo distinto. La idea cualitativa es que esos elementos, esos átomos del segundo periodo tienen pocos electrones. Ya está. Pregunta, consulta, comentario, crítica, constructiva, destructiva. ¿Nadie levanta la mano? Nenito pone el dedo. Está muy bien, está muy bien. Está ¿Está muy bien, bien. Nenito? Sí, bien, bien, bien. Está tranquilo. Mucho contenido en poco espacio. Pero está, no te creas, porque está bastante repetido. Cuando vos leas el libro entero, hay muchas cosas que están repetidas en distintos contextos, están avanzadas, ¿no? Por ejemplo, yo, la parte de mol quizás lo he mencionado antes. El concepto de mol es muy importante, aún para los físicos. Para los químicos es básico, absolutamente. Para los físicos a veces no se dan cuenta que están trabajando con moles, porque no lo precisan, no lo precisan. ¿Te das cuenta de lo que te digo, no? La Sí, química es sí. coligativa, porque cuando vos pones una molécula dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno y se combinan para dar dos moléculas de agua, esos son partículas, no son masas, son masas, pero en realidad son partículas. Vamos a decirlo de otra manera. Dos moléculas de agua se combinan con una molécula de oxígeno y dan dos moléculas de agua. ¿Te das cuenta que estoy hablando con números? No estoy hablando de masa. ¿Te das cuenta, no? Y números enteros, ¿no? Está claro eso, ¿no? Sí, sí. Si yo pudiera, si en la química se pudieran contar átomos y moléculas, no usaríamos masa, no usaríamos el mol, contaríamos, pero que yo sepa, va a ser medio difícil contar el número de moléculas en 2 gramos de hidrógeno. Sabemos aproximadamente cuánto hay, exacto no Claro, sabemos, pero para el manejo práctico, obviamente es despreciable. Es claro. despreciable por el viejo tema de cuando vos medís masa, nunca es exacta. Todas las masas que medimos nosotros tenemos el valor de menor desconfianza. Exacto no existe. Ya hemos charlado que las ciencias exactas no existen. Midiendo no existen. ¿Alguna pregunta, algo? Vladimir, ¿todo bien? Todo bien, todo. Jorge, Tito, Entiende lo que hay. bueno, quedan 2 capítulos. El capítulo 7 es sustancias compuestas. El capítulo 7. Y el capítulo 8, ya no le puedo cambiar el título, es fenómenos químicos clásicos, o sea, electrónicos. Recién ahí vemos fenómenos químicos, electrónicos, clásicos, en el capítulo 8. Bueno, mi opinión, Morales. Sí, Armando, te escucho. Armando,
No se oye. No se No se oye. oye. Bueno, espero que les sirva, espero cualquier comentario. Estamos en contacto por WhatsApp, cualquier duda. La idea es que a ustedes les sirva esto. A mí me sirve, ninguna Muy duda. bien. Sí, ahí. A cualquier... La idea es siempre que les sirva a ustedes, porque creo que... yo ya lo hemos charlado esto con Jorge sobre todo. Si los químicos no saben física, son analfabetos. Pero si los físicos no saben química, en muchos lugares no se dan cuenta porque no la precisan. Mientras no aparezca que tenga que aparecer conceptos de sustancia, ustedes ni se dan cuenta. Todo lo que sea física mecánica, no existe la química. La química le aparece a ustedes en los gases con los volúmenes, igual en moléculas, tienen que usar la palabra molécula, y obviamente le aparece en dos temas, la química nuclear y le aparece en las pilas eléctricas. Ahí le aparece. Nosotros de lo físico usamos la termodinámica, pero ahí ustedes son los creadores. Nosotros usamos la termodinámica física, porque es un estudio de la energía, que es química, que es física. Pero en pilas y en fenómenos y en química nuclear, ustedes están muertos si no saben química. No entienden nada, va por decirlo suavemente. Y para entender las pilas químicas hay que saber química, porque es un fenómeno químico no simple. Tienen que saber química básica, bastante. Nosotros no damos nada en este taller. En el libro Química Física Básica, el capítulo 8 es la química y la electricidad. Yo lo llamo así. No es electroquímica, lo llamo la química y la electricidad. Y ahí nosotros, si no tenemos ideas básicas de física eléctrica, no entendemos nada tampoco. Y el capítulo 9 del otro libro se llama La química y la energía. Así es. Bueno, espero comentarios. No está justo. Se ve que no se pudo comunicar. Ah, Tito se fue. Ah, no entraron los muchachos de la acreditación, de Nito. Se fue. Bueno, nos veremos entonces el martes con la astronomía. Yo estoy aquí. No Mira, vinieron, Nenito. no, los muchachos están en una actividad cultural. Más cultural que esta. Bueno, te estoy diciendo que no están, pero esos no son químicos, son de agua. No hay problema, no hay problema. ¿Entiendes? Bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, Muchas gracias. sí. Siempre espero Bueno, comentarios. sí, está bien. Está Gracias, bien, Nenito. bárbaro, Gracias, Jorge. ¿Estás, Jorge? bárbaro. No sé si Jorge se fue. Yo, Se fue Jorge. Se ve que no pudo quedarse. bueno, Carlos sí, también se sí, fue. aquí está complejo, Sí, está Ricardo, bien, no hay problema. está, está complejo porque hay una evaluación externa y Está bien. No hay están problema. midiendo determinadas cosas que hay que mostrar. No hay problema, no hay problema. Gracias a ustedes, ¿no? Nos Bueno, vemos el gracias. martes con la astronomía y el otro martes con Cifredo. Sí, Vamos está a ver bien, cuándo seguimos. Hasta está cuando bien. diga, hasta cuando diga Sí, Jorge. Gracias, Nenito, ¿no? diciembre, diciembre debe ser hasta mediados, ¿no? Bueno, ya veremos. El 2 y el 9 son martes. 2, 9 y Sí, 16 de yo diciembre. no he... Está bien, está bien, está bien. Muchísimas gracias por Bueno, todo, ¿no? bueno, Nos gracias a hablamos, ti, gracias. por Bueno, favor. un Chao, abrazo a chao. todos. Hasta pronto. Gracias. Hasta el martes, por lo menos. Gracias.
Armando Morales, ¿me querías preguntar algo? Estás en silencio. No, profe, no. Gracias. Muchas gracias por la conferencia. No, por favor, ¿dónde estás, Armando? Estoy aquí en Villa Clara. Ah, en Villa Clara, bueno, me Villa Clara. alegro. Y yo de Muchas la gracias. tierra aquí, de la tierra de Jorge y de Nenito. Bueno, cuando vaya a lo mejor nos podemos ver algún día. Ok, gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias a todos. Hasta el martes. Gracias, Jason. Saludos, Adler. Sí, Yolanda. 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 Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, Yolanda. Mire, le decía que me quedé para el último porque me da pena hacer una pregunta. ¿Cómo no? Cuando se le explica a los estudiantes en las primeras partes, en los primeros días de curso, que todas las sustancias, por lo menos yo digo, todas las sustancias están formadas por átomos, estos átomos me forman las moléculas y con las moléculas formamos la sustancia. Lo estoy diciendo mal, ¿cierto? Sí, según lo está diciendo mal. Escucha. Lo está diciendo mal, sí. ¿Me puede aclarar un poquito esa? Ajá. Claro, ¿Me porque... puede aclarar? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, creo que en este encuentro más o menos estaba. La idea es que cuando uno dice eso queda implícito que siempre se forma molécula, hay un ruido ahí, no sé qué. Y eso no es cierto. Sí, ya. Es cierto que todos los cuerpos, todo el universo está formado por elementos químicos y todos los elementos químicos están formados por átomos. Pero el problema que existe es que los átomos al unirse no forman únicamente moléculas, forman la otra partícula que no hay que olvidarse son los iones. Son los iones. O sea que son átomos cargados eléctricamente. Cuando uno dice átomo y no hay otra, el átomo es eléctricamente neutro. Y el ion es una partícula con carga eléctrica. Un átomo simple es, por ejemplo, el ion cloruro o el ion catión sodio. Es un átomo que ha perdido un electrón. ¿Me entiende, no? Así que no hay que decir eso. Hay que decir que si usted quiere generalizar, todos los cuerpos y todo el universo está formado por los elementos químicos de la tabla periódica. No todos, pero todos están ahí. Después, forman cuerpos que pueden ser atómicos, moléculas monoatómicas, que son átomos unidos, los metales. Esto sí que lo podemos aclarar. Pueden ser moléculas unidas como el agua. El agua es una molécula eléctricamente neutra, unida, forma el agua líquida y el agua sólida, y pueden al juntarse formar iones, como el cloruro de sodio. Lo que pasa es que nosotros tenemos la gran ventaja de tener el ejemplo iónico más simple, que es la sal común. La sal común no está formada por moléculas, está formada por partículas con carga eléctrica, iones. Ion cloruro, ion sodio. El cloruro negativo se llama anión y el sodio positivo se llama catión. Y tienen una sola carga positiva. Hay iones con dos cargas positivas. Por ejemplo, si usted disuelve cloruro de calcio, el calcio iónico tiene dos cargas. El cobre, cuando usted disuelve sulfato de cobre, que es esa sustancia azul, le quedan iones cobre 2 más, disueltos.
¿Se da cuenta? Entonces hay que Sí. aclarar eso porque Sí, si sí, no, sí. insisto, queda la idea de la molécula como único. Hay 4 tipos, los cuerpos están formados por 4 tipos de partículas. Átomos, moléculas monoatómicas, átomos, moléculas poliatómicas, o sea, formadas por partículas eléctricamente neutras, puede ser simple como el oxígeno 2, iones como el cloruro de sodio, y hay otro caso interesante que es la arena. La arena es sílice oxígeno 2, pero esa es dióxido de silicio, pero esa partícula no existe, porque la arena, que es sólida, es una estructura cristalina formada por silicio y oxígeno. No sé si me entiende. ¿Me entiende? Sí, ¿cómo que no, profe? Lo estoy entendiendo. Sí, sí lo estoy Muy bien, me entendiendo. alegro, me alegro. A mí me gusta la química. Bueno, me Sí, alegro. sí. Espero que esto sirva para que le guste. Sí, 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 sí me gusta, sí me gusta. ¿Y Y usted ya es lo que ya física? aclaré, ¿Usted es física? esa gran duda. No. ¿Usted es Sí, yo física? soy de física. Bueno, está bien, está bien. Sí, sí, Bueno, profesora de física. bueno, muy bien. Profesora de física. ¿De Santa Clara? Soy profesora de física. ¿De Santa Clara? No, de Ciego de Ávila. Ah, de Ciego Ciego de de Ávila. Ávila. Bueno, espero Ciego de conocer Ávila. Ciego de Ávila algún día. Bueno, fíjese, Bueno, pues, el ¿cómo que no? material más o menos. Trataremos que venga. Bueno, fíjese ahí en el material, Bueno, todo esto está bastante repetido. Como decíamos con Nenito, sí, claro, ahí parece que hay muchas cosas, sí. pero muchas cosas están repetidas, algunas están presentadas y después se avanza. Siempre la idea es complicada, como yo ya lo Sí, a mí, dije. iba viendo la presentación y escuchándolo usted, y lo bueno que tiene es que al repetir avanza un poquito más. O sea, hay un Exactamente, detalle nuevo en lo que está repitiendo. Así que exactamente.